La Biblia, el libro de los libros, va ganando importancia a medida que pasa el tiempo. Se va haciendo más sólido, más denso, va teniendo más peso específico, más digno de crédito. No me refiero, por supuesto, a su aspecto religioso, en ello no vamos a entrar, sino en otro aspecto. La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como crónica de unos hechos sucedidos hace mucho tiempo, hechos a los que la historia no ha tenido acceso. Pero, sin embargo, los descubrimientos que trae consigo la investigación arqueológica van demostrando que muchos de esos hechos que narra la Biblia y que se tenían por exageración o por una verdad muy deformada, o incluso otras veces por pura fabulación, esos hechos va demostrando la arqueología que son siempre ciertos. Vamos a ocuparnos hoy de un aspecto, en cierto modo, inédito de la Biblia. La Biblia, además de una crónica de lo que pasó, a veces en tiempos muy remotos, también es una crónica de lo que ha pasado desde que se escribió hasta ahora y de lo que va a pasar a partir de ahora. De alguna forma en la Biblia está descrito el futuro, un futuro que ocupa hasta el fin, hasta el Apocalipsis. Tenemos un especialista con nosotros. Miguel Hernán lleva dedicado muchos años a este tema, a este aspecto de la Biblia. Muchos años de investigación que va a dar sus frutos en un libro que aún no está terminado, pero que falta poco para que se lance ya a la calle. Sin embargo, Miguel, como amigo, ha tenido la gentileza de estar con nosotros y de anticiparnos parte de esas investigaciones. Es un tema amplio, tremendamente interesante, como ustedes verán, y nos ocupará 1, 2, 3 programas, no lo sabemos, depende de cómo vaya desarrollándose la charla y de los temas cómo vayan surgiendo. Pero pienso, por lo que hemos hablado antes, en privado, fuera de las cámaras, que el tema es tremendamente interesante, como ustedes van a ver. De todos estos autores, de todos estos textos que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cuáles son para ti los más claros al hablar del futuro? Bien, lo más claro son aquellos que están escritos por los llamados profetas. Estos profetas que, en cierto modo, han dejado de serlo porque ahora son auténticos historiadores. Eran profetas antes del cumplimiento histórico de lo que ellos profetizaron. Una vez cumplido esto, ya es historia. Podemos mencionar a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Ezequiel, y un gran autor, aunque no intervino en aspecto de escribir, que es Jesucristo. Este fue el mayor profeta que existió. Entonces, si lo profetizado ayer, hoy se ha cumplido, ayer o antes de ayer se ha cumplido, y ya es historia, lo profetizado para el mañana es lógico que también se cumpla. Bien, vamos entonces a caminar sobre un terreno seguro. Unos textos escritos hace miles de años, en los que se habla de un futuro que ya se ha cumplido en parte. Vamos a ocuparnos de algunos acontecimientos más o menos recientes, frescos en nuestra memoria, que estén ya descritos en la Biblia. Bien. Algunos hechos recientes. Para no salirnos de época, pienso que lo mejor es, y es en lo que este libro va a tratar, pienso que lo mejor es tratar de los acontecimientos ocurridos en los últimos 30 años y que están descritos. Parece mentira, pero es cierto que hemos entrado en tromba ya hoy en el libro de Apocalipsis, un libro que hace 50 años no se podía entender, pero que hoy, por su descripción, en cuanto a armamentos, en cuanto a estado político, en cuanto a aspecto geográfico, histórico, etcétera, se comprende fácilmente. Si se comprende es que existen los medios para que ocurra. Existen los medios para que ocurra, es que puede ocurrir en cualquier momento. Yo diría que el pueblo que marca la historia del mundo, el reloj del mundo, es el pueblo judío. Sería un loco aquel que hace unos años, 5 años antes de que el hecho ocurriese, hubiese profetizado que el pueblo judío se iba a reunir en su territorio, que se iba a formar el Estado de Israel. Pero esto es una profecía que estaba pendiente después de más de 2000 años de dispersión, en el año 1948. Vamos a ver, eso me parece muy interesante.
Fue en el año 1948 Exactamente. cuando se formó la nación judía, por decirlo así, con un asentamiento territorial. Es un acontecimiento muy reciente. Eso dices que estaba ya descrito en la Biblia. Esto estaba descrito en la Biblia. La formación de este Estado, no solamente la formación, sino el que fuesen esparcidos. Anteriormente la Biblia dice, Dios te esparcirá por distintos pueblos del mundo, allí tendrás que servir a dioses ajenos, estarás siempre temeroso, pero junto con esto estaba la promesa. Siempre el pueblo judío, un pueblo que ha sido diezmado tremendamente, que ha sufrido grandes catástrofes, que ha tenido grandes pérdidas de vidas humanas, siempre quedaba un pequeño remanente que mantenía pendiente esta profecía de Dios. Ellos mismos dicen el libro de Isaías, si Dios no nos hubiese dejado un pequeño resto, hubiéramos sido como Sodoma y como Gomorra, hubiéramos desaparecido. Y este resto, efectivamente, allá en el año 1948, se reunió. Si fuésemos al texto bíblico, me vas a permitir que Sí, lo lea, pienso que para sería verlo interesante. con más autenticidad, podemos ver que dice así en el libro de Ezequiel, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré en las tierras en las cuales estéis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Esta tierra se la dio en ese año, en 1948, y además de esto, de conseguir esta tierra, porque esta conquista es progresiva, después de esto se profetiza también que habrá otra conquista, se irán ensanchando sus límites hasta llegar al Sinaí y a Jerusalén, y posteriormente, en otra tercera etapa, se terminará de conquistar todo lo que es el pueblo judío, es decir, desde el Sinaí hasta el Éufrates aproximadamente. Vamos a ver, la conquista de Sinaí, que fue en el año 67, Sí, en la célebre Guerra de los 6 días, ¿no? exactamente. Eso está descrito también en la Biblia. Viene descrito cómo años después de formarse el Estado de Israel, el pueblo judío conquistaría por medio de una demostración de poder, por medio de una pequeña guerra, Jerusalén y el Sinaí. Estos son sus límites actuales. Y se alude incluso a una pequeña guerra. Y se alude a una pequeña guerra. Es más, cuando se habla de Egipto, que fue el que más o menos provocó esta guerra con el cierre del paso de Acaba, Nasser promovió tener unos aliados que después no resultaron efectivos, dice textualmente la Biblia, Jehová mezcló en él espíritu de vértigo, y el pueblo de Egipto se tambaleó como el ebrio. Esto fue lo que más o menos ocurrió en aquella época. Igualmente se dice que tus edificadores, refiriéndose a Jerusalén, vendrán a prisa, vinieron en 6 días, y ocuparán la antigua Jerusalén, la tierra que estaba prometida para vosotros, y los asoladores saldrán de ella. Y esto, efectivamente, también ocurrió. Si fuéramos nuevamente al texto bíblico, podríamos ver la descripción más o menos de esta contienda cuando se dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre, dentro de él ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén, concretamente a Jerusalén, por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, en contra de Judá en el sitio contra Jerusalén. Y sigue describiendo, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tiene fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. Así están estos pocos millones de israelitas entre casi 100 millones de árabes. Y continúa diciendo, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor de Jerusalén. Y Jerusalén será otra vez agotada en su lugar, en Jerusalén. A diestra y a siniestra consumió en aquella meteórica guerra de 6 días para ocupar Jerusalén. Esto fue lo que ocurrió. Y es todavía mucho más admirable poder contemplar cómo Jerusalén está puesto ahí, más o menos como el león, un solo león, en medio de un gran rebaño de ovejas. Esto también, esta defensa de Jerusalén, se profetiza y dice, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual pasará y hollará y arrebatará y no hay quien escape. Esto es lo que está ocurriendo. Ahí está en medio este pequeño león, de lo que podíamos mencionar ovejas, puesto que es un auténtico milagro bíblico que no hayan sido arrojados al mar, el pueblo judío como se pretendía, de parte de tantos millones de árabes como les rodean. Pero ese lenguaje simbólico, ese lenguaje lleno de metáforas,
parece a veces un tanto elástico, en el que los hechos pueden ser interpretados bajo una u otra perspectiva, depende de la forma en que uno quiera interpretarlo. Hay hechos concretos a los que se aluda, por ejemplo, no ya en lo que ha pasado recientemente, sino en lo que va a pasar dentro del pueblo judío. Sí, hay hechos. No obstante, siempre es conveniente, puesto que en torno al tema bíblico, ha habido escritores que han presentado sus propias opiniones. Entonces no se trata de esto. Es conveniente canalizar la profecía a través de la historia, a través de la arqueología, a través de la geografía, a través de los últimos descubrimientos que puedan existir, incluso a través del aspecto científico, y enfrentarlo sin miedo a estos medios, a estos temas, ver qué nos resulta de todo ello. Entonces, esto es lo que yo estoy procurando realizar. No aporto opiniones personales, sino que con hechos escritos, noticias de nuestro tiempo, noticias históricas que son pura roca, porque la historia no dice así hasta que no se demuestra que ha ocurrido y ha ocurrido en verdad, es por medio de esto como yo estoy procurando realizar este libro y como yo estoy llevando a cabo este estudio. No es una opinión personal. En cuanto a la pregunta que me has hecho, podríamos, por ejemplo, mencionar que aquella tierra de Israel, que sabemos todos que fue fértil durante el tiempo en que el pueblo judío la habitó, en el momento que la dispersión hace más de 2000 años ocurre, promete Dios que aquello será una desolación. Yo te haré una desolación, dice en muchos de sus versículos. Pero, sin embargo, les promete que volverá a dar sus frutos nuevamente cuando el pueblo judío regrese. Sabemos que ha habido países con medios económicos que han pretendido antes de la reunión del pueblo judío hacer de aquello un vergel, tal vez recordando que así lo fue. No se consiguió nada, pero el pueblo judío llega y entonces aquí nuevamente la promesa de Dios. Mas vosotros, dice, montes de Israel, daréis vuestros frutos para mi pueblo Israel que cerca están para venir. Esto es lo que nos dice. Y efectivamente dieron sus frutos. Dice, volveréis a plantar viñas, beberéis del vino de ellas, volverá a dar sus frutos a aquella tierra porque yo os lo prometí y ahí está para vosotros. Esto es un hecho evidente, si queremos, a nivel científico, que ahí está ocurriendo. El pueblo de Israel no vino muy bien preparado, que crean lo contrario económicamente, para poder hacer frente a estos acontecimientos. Tenían la amenaza de tener escasez y sin embargo no fue así. Esto fue una profecía que ocurrió. Y esas tierras que estaban yermas hasta hace poco tiempo, al incorporarse los judíos a ese territorio de nuevo, empezaron por el esfuerzo, por la tenacidad, por las circunstancias que sean, empezaron de nuevo a florecer y eso está sucediendo en este momento, ¿no? Exactamente. Bueno, hablábamos un poco de qué va a pasar con el pueblo judío, qué acontecimientos hay descritos en la Biblia como más o menos inminentes en lo que se refiere a ese enclave geográfico y a ese enclave etnográfico, a ese pueblo. Bien, hay algo importante que también es una profecía para el futuro, pero que estamos viendo un principio. Dijo Dios que cuando Cristo viniese nuevamente, se posaría sobre el monte de los Olivos y este se abriría por su centro. Hace unos 15 años, creo, el pueblo de Israel pretendió en el monte de los Olivos poner una refinería de petróleo o algo parecido a esto. El terreno vio que era bueno para ello y no había inconveniente. Este proyecto se demoró por las circunstancias que el pueblo judío ha estado viviendo y unos 5 años después empezaron a iniciarse estas obras. Y sorpresa para ellos, vieron que en esos 5 años había ocurrido lo que no vieron al principio, que el monte de los Olivos se está abriendo por el centro. Esto es un hecho histórico que podemos enfrentarlo al hecho profético o a la profecía. Entonces esto nos demuestra también en este aspecto cómo el pueblo judío, la profecía que hay en torno a él se está cumpliendo aunque aún no se haya cumplido. Otro aspecto es que el pueblo judío todavía no ha ocupado el territorio que le pertenece. El territorio que tiene que ocupar todavía el pueblo judío sería hasta el río Éufrates más o menos, puesto que hasta el Sinaí ya lo tiene ocupado. Hay quienes piensan que es hasta el Nilo, pero la verdad es que no es hasta el canal de Suez, no es hasta el Nilo, sino hasta el canal de Suez, porque el canal de Suez igualmente viene también descrito en la Biblia, aunque esto parezca una cosa extraña. Sí, lo parece. Pues esto es una auténtica realidad. Esto también podríamos verlo a través del tema bíblico. Se dice claramente
que cuando les promete Dios que ocuparan su antiguo territorio, siempre vemos que el territorio que ocupó el pueblo de Israel es desde el Sinaí hasta el Éufrates, jamás desde el Nilo. Entonces se menciona, podríamos ver versículos bíblicos, pero no perderemos demasiado tiempo en esto, se menciona que se les dará hasta el torrente de Egipto. Hasta ese lugar el pueblo judío tendrá entonces su tierra. Dice, acontecerá en aquel tiempo que traerá Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Esto es lo que en este caso nos está diciendo Isaías. Pero el torrente de Egipto no puede ser el Nilo, tiene que ser Comprobaremos que no es el Nilo. No. Continúa diciendo la profecía en este aspecto. Asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, también dice. El remanente que quede en Egipto, forzosamente, tendrá que pasar a su territorio. La parte que ocupa el Sinaí hasta el Éufrates. El Éufrates aún no se han conquistado. Bien, hasta ahí leemos. Puesto que viene de Egipto, no puede ocupar hasta el Nilo, pues que el Nilo es Egipto. Por otro lado, dice también la profecía, levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos. Está diferenciando. La lengua del mar de Egipto sería la lengua del mar Rojo. La lengua del mar de Egipto bien pudiera ser el canal de Suez. Ajá. Exactamente, es por ahí. Si me diferencia claramente, como vemos, que el río se secará, el río es una cosa, y la lengua del mar de Egipto, la menciona también aquí, habla de ella aparte del río, es que la lengua del mar de Egipto, el torrente de Egipto, no es el río Nilo. Tenemos que tener presente que las visiones de los profetas no eran claras, eran para un tiempo en los cuales muchas cosas les parecía locura y tenían entonces ellos que amoldar esa visión a lo que entonces conocían. Lengua del mar de Egipto, torrente de Egipto, también se le nombra como el río, como el mar que se adentra en el desierto, se le menciona de muchas maneras, pero lo que es claro es que se está refiriendo, y si hubiese tiempo se podría demostrar con más hechos concretos, al canal de Suez. Bien, ellos tienen que llegar, según está descrito en la Biblia, hasta el río Éufrates, cosa que no han hecho todavía. Eso traerá consigo más guerras, traerá consigo una serie de problemas. ¿Qué va a pasar con el pueblo judío cuando esos hechos tengan lugar? Bien, el pueblo judío tendrá que sufrir, como lo sufrirá toda la totalidad del mundo, lo que la Biblia describe o titula con la Gran Tribulación. La Gran Tribulación es el fin de esta humanidad y tiene un periodo de 7 años. Durante este tiempo, en los 3 primeros años, o 3 años y medio primeros, el pueblo judío conseguirá llegar hasta el río Éufrates. Mientras tanto, lo que esté ocurriendo en el mundo será algo que estará ocupando los primeros planos de la prensa. ¿Qué estará ocurriendo en el resto del mundo? En el resto del mundo estará ocurriendo algo grandioso, algo que no ha ocurrido hasta ahora. Como he dicho, ocupará todos los medios de información. Europa se unirá políticamente. La Biblia dice, y esto ya es historia, que esta Europa unida a similitud del antiguo Imperio Romano, y lo del Imperio Romano lo menciona por la similitud con la religión que entonces estará reinante, dice que habrá una unión política, pero anteriormente a esta unión política habrá una unión europea económica, una unión por alianzas humanas. Esta unión la podemos ver perfectamente ya en el mercado común. Es decir, el mercado común está ya anticipado en la Biblia. El mercado común está anticipado. El versículo dice continuamente, primero se unirán por alianzas humanas, por alianzas económicas. Esto, ahí está. Serán 10 reinos. El siguiente paso de esos El siguiente paso de estos 10 reinos es, según dice la Biblia, después, tiempo después, y este es el principio de la tribulación. Aquí coincide el principio de la tribulación, se unirán políticamente. Y estamos viendo que Europa, aisladamente, nación por nación, no puede competir ni en aspecto económico, ni en aspecto político, ni bélico, ni militar, con estas grandes potencias como pueden ser Norteamérica, Rusia o China. Entonces es necesaria una unión. Podría surgir lo que se llamaría la Unión de Estados Europeos.
Esta unión tendrá un líder, el que la Biblia describe como anticristo. Este hombre será el que lleve a buen término esta unión de países europeos. Aparte de todo esto, existe algo importante. Siempre ha existido y existirá un desacuerdo religioso. Que 10 naciones o 10 bloques europeos se unan políticamente puede ser, pero las ideas religiosas sabemos todos que incluso han traído hasta consecuencias de guerra y tremendas guerras. En el nombre de Dios, unos a un lado y otros a otro. Sí, se han hecho muchas barbaridades, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que surgir una unión religiosa también. ¿Está descrita en la Biblia una unión religiosa? Está descrita en la Biblia. Se la menciona como la gran ramera. La gran ramera es una religión reinante que procurará por medio del ecumenismo unir a otras religiones más. Estas religiones, abrazadas por esta religión principal, esta religión reinante, pues se acomodarán, las otras religiones, por eso la llama madre de rameras, se acomodará de alguna manera al credo de la primera, y cada uno en su religión podrá estar unido y dar el paso a la unión política. Pero te voy a hacer una introducción. Antes hablábamos de que eso ya está empezando a suceder de alguna manera. Sí. Tú me comentabas que ha aparecido una noticia en la prensa en estos días que habla del principio de un intento de crear una religión única o de que todos los países de Europa, de esta comunidad europea, tengan la misma religión, ¿no? El día 12, en el periódico ABC, salió la noticia donde se está promoviendo el ecumenismo europeo. El ecumenismo europeo es la reunión de estas religiones, siendo la religión católica la que está llevando a cabo esto por medio de su esfuerzo y la cual quiere abrazar a otras religiones más, como son los protestantes, los ortodoxos, etc. Es decir, tenemos una, para acabar el tema este de hoy, tenemos una situación en la que los judíos tienen que llegar hasta el Éufrates, en la que al mismo tiempo se estará formando, o se habrá formado un bloque europeo de 10 naciones, exactamente, ligado por intereses económicos, políticos y religiosos. Eso. Algo que en parte ya se ha cumplido y en parte empieza a cumplirse. Cuando ese decorado esté formado, será el principio del fin. Vendrá esa tribulación de los 7 años y tendrá lugar el Apocalipsis. Esto es. Vamos a dejar aquí el programa de hoy a las puertas de ese Apocalipsis, y mientras tanto, mientras llega el segundo programa dedicado a este tema, ustedes pueden ojear su Biblia y contemplarla con esta otra perspectiva. Van a encontrar motivo probablemente para angustiarse. Seguiremos con este tema interesante.